La plaza y el conjunto de la calle Vieja, parte del antiguo Camino Real, forman el eje del casco urbano de Ugao-Miravalles. En ella encontramos la Fuente de los Tres Caños, uno de los rincones más típicos y representativos del municipio y punto de encuentro tradicional de los ugaotarras. La fuente original la realizó en el año 1779 el maestro Juan de Iturburu, siendo el maestro cantero de Llodio, Antonio de Respaldiza, su autor final. De ella tan solo queda visible hoy en día uno de los pilotes del contorno. La fuente actual la construyó hacia el año 1558 Joaquín de Lecanda, siguiendo el estilo neoclásico de la época. Consta de una base cuadrada con 4 pozos a los que cae el agua del surtidor, siendo uno de ellos un abrevadero para el ganado, el cual muchas veces se ataba en los pilares del perímetro para que descansase. Hasta los años 50 el agua para consumo y otras tareas, la cual era muy apreciada y de gran calidad, se obtenía principalmente de la Fuente de los Tres Caños, que recibía agua del monte Goikiri. Desde comienzos del siglo XX existe la tradición de dar la vuelta a la bola como símbolo del fin del ciclo y de las fiestas locales, acto que a partir de los años 70 comenzó a incluirse en el programa de fiestas. Tradicionalmente, la responsabilidad de dar la vuelta a la bola recae sobre algún o alguna ugaotarra que haya realizado alguna buena acción en bien del pueblo.